Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Rope y estáis viendo Hablando con Sara Rope. En el programa de hoy os voy a contar qué tal ha sido mi experiencia en los 2 primeros conciertos de la gira que estoy haciendo con los solistas de Valencia. Y también os voy a contar por qué el segundo concierto no salió según lo esperado. Os lo cuento, estad ahí. El primer concierto fue muy bien, era la primera vez que tocábamos este repertorio, así que creo que nos hace falta tocar juntos más veces y asentar el repertorio, lógicamente, ¿no? Y para cuando le hayamos tocado 3-4 veces estaremos mucho más unidos y sonará aún mejor de lo que ya suena, pero en general estoy súper contenta. Y también tuve el tema este de, bueno, ya os lo dije, ¿no? Muchos años sin subir al escenario, y entonces siempre hay una parte que te sientes un poco insegura y eso unido a una carraspera, una fonía realmente que tuve, que el lunes no podía hablar. El concierto fue un sábado, yo el lunes no podía hablar, estaba súper afónica, en los ensayos no me salía bien la voz, me salían hasta gallos. Pero bueno, el caso es que pude hacer el concierto, o sea que estoy muy contenta. Pude saludar a algunas personas que hacía tiempo que no veía, gente que se alegra de que esté volviendo otra vez a la música, y ese primer concierto estuvo guay, estuvo muy bien de gente, yo me sentí bien, muy bien, buen rollo con los compañeros, o sea que todo genial. Ah, bueno, y se me olvidaba, la escenografía, que nuestro amigo Gregori ha estado trabajando en esta escenografía durante algún tiempo. Son 3 columnas, es una estructura que realmente no pesa nada, pero que da un aspecto así muy, muy guay, y pongo ahí mis decoraciones y mis velitas y tal. Y esta mañana Pau ha comprado un candelabro que también voy a añadir al resto de la decoración. Plantitas de plástico, sí, muy chulo, está muy guay. Y creo que le da también una personalidad muy, muy interesante a la actuación. No te deja indiferente, es que es muy bonito. Ahora os voy a dejar un vídeo que hizo el Ayuntamiento de La Eliana con un resumen de lo que fue la noche, y así pues veréis un poco qué vestido llevaba y un poco qué ambiente había. Dentro vídeo. Esta noche vamos a hacer un repaso, un viaje a través de las canciones de amor más importantes de todos los tiempos. Este ha sido un proyecto en colaboración con el Septeto Solistas de Valencia, los arreglos de Pau Chafer y la dirección de Roberto Turlo. Tenim un concert en el que escoltarem cançons d'aquelles que ens acompanyen al llarg d'una vida, però vestides d'una forma ben diferent, amb una veu que és pur swing, amb uns arranjaments diferents, en un arropament que no és l'habitual. Es un privilegio cerrar el Festival 5 Sigles de Música con este proyecto que además se estrena hoy, con Sara Rope y solistas de Valencia, formado por destacados profesores de orquesta de toda España. M'agradaria anunciar de cara a la pròxima temporada dels 5 segles de música que començarem amb l'òpera La Traviata. Sabem que els veïns i veïnes sempre ens reclamen òpera. Començarem enguany en octubre el festival, la nova temporada, amb l'òpera La Traviata. El segundo día, el segundo concierto, no fue tan bien. Y es que ya en los ensayos, unos días antes, mi amigo Carlos ya me dijo que había pronóstico de lluvia.
Y aunque sabíamos que había un porcentaje de posibilidades de que lloviera, pues uno siempre tiene la esperanza de que le toque justo pues, cuando es el concierto, que toque la hora y que no llueva, ¿no? Pero no tuvimos suerte. El caso es que ya llegando por la tarde a montar, ya se veía muy mal el cielo, empezó a llover, estuvimos esperando en la furgoneta. El chico que traía el piano no podía subir por el camino, que estaba lleno de tierra porque las piedras se desprendían y no podía subir, derrapaba la furgoneta. Alguien tuvo que traer grava para que subieran el piano. Nosotros tampoco sabíamos si montaron los decorados del escenario pues porque hacía pues eso, muy mal tiempo. Cuando está lloviendo no es seguro conectar ese tipo de aparatos, que además son carísimos, se pueden estropear y además hay peligro de que a alguien pues le pueda pasar algo, ¿no? Entonces también después de que dejó de llover esperamos un tiempo a volver a encender todos los aparatos eléctricos para minimizar el riesgo de cortocircuito, ¿no? Intentamos volver a montar el escenario, todo claro, se había retrasado muchísimo porque estábamos ahí esperando a que dejara de llover. Y no siempre toda la gente de nuestro equipo era comprensiva con esa situación, que estaba totalmente fuera de nuestro control. Y esos son momentos en los que sí que a lo mejor vuelvo a recordar lo importante que es ser pacientes, intentar sumar al equipo, intentar aportar. Y eso es al menos mi eslogan, es lo que yo intento. Al final volvió a llover y tuvimos que recoger súper deprisa todo. El decorado se quedó bajo la lluvia, pero al final sobrevivió las inclemencias del tiempo. Yo soy de la mentalidad de que nada es tan importante, en serio, nada es tan importante. O sea, yo no voy a perder mi bienestar, yo no voy a perder mi calma porque ha llovido en un concierto. Quiero decir, hay muchos días en el año, se puede hacer más adelante. Las cosas siguen y no es para tomárselo para mal en ningún caso. Así que no tengo ningún problema. Yo como siempre pasé un buen día, nos divertimos mucho. Tuve la suerte de probar una coca que hasta ahora creo que es la mejor que he comido en mi vida, que hizo una de las personas del equipo, creo que se llama Mari, si no me equivoco. Y bebimos cerveza, estuvimos contando chistes, riéndonos y esperando a que dejara de llover, pero al final el tiempo es el que decide y cuando tocas al aire libre pues no tienes control sobre el tiempo. Y luego eso, cuando empiezas a trabajar en equipos grandes de personas, te das cuenta de lo importante que es tener una comunicación clara, una comunicación respetuosa. Y es súper importante ser una persona que estés preparado para que las cosas no salgan de acuerdo a lo que habías planeado. Porque eso es la ley de vida, es ley de vida. A veces llueve, como hemos visto en esta anécdota, a veces alguien se retrasa, a veces hay equipo que falla, a veces hay... Entonces, aunque hay una planificación previa, pues uno tiene que saber siempre adaptarse a las circunstancias. Y yo me he dado cuenta de que no todo el mundo tiene esa capacidad. Hay gente que cuando las cosas no salen como ellos creían, pues pierden un poco el control, ¿no? Entonces, eso me recuerda, ¿no? Es un espejo que me recuerda bueno, que me recuerda eso, que tengo que seguir en el camino en el que sigo, que es con buen rollo, tratando a todo el mundo con respeto, intentar pasarlo bien, porque de verdad ha habido muchos momentos en los que nos hemos reído muchísimo. Quiero dar las gracias a Suso, quiero dar las gracias a Nacho, a mi hermana Esther, quiero dar las gracias a todas las personas de los equipos con los que hemos trabajado. Y bueno, darle gracias también a todos mis compañeros de los solistas de Valencia, que me caen súper bien. Porque de verdad, cuando todos somos buenos compañeros, se siente ahí una energía muy poderosa y lo que conseguimos todos trabajando juntos es mucho más fuerte. Y entonces, a veces es difícil para algunas personas separar esa parte de sus vidas privadas de las circunstancias que puedan estar viviendo de lo que es el tema profesional, ¿no? Y por eso cuando veo que alguien es capaz de separar eso y de tener siempre un buen comportamiento y positivo y que sume al equipo, pues yo lo valoro muchísimo. Lo valoro tanto incluso más que como toque esa persona.
porque para mí lo más importante es pues eso, la humanidad, ¿no? Y es una lección que sigo aprendiendo cada día, pero que en estas circunstancias pues lo recuerdo y lo refuerzo, ¿no? Qué importante es saber estar ahí fuerte como una roca en los momentos en los que todo se derrumba, porque no sumamos nada si nos dejamos llevar por la negatividad nuestra o de otros compañeros o de las circunstancias o de de lo que está fallando, ¿no? Eh, lo más fácil es quedarse en casa en el sofá, pero si uno sale de casa tienes que estar dispuesto a entender que la realidad no la creas tú, la realidad es una suma de, digamos, de tu destino, por así decirlo, con el de otras personas, de tus decisiones con las de otras personas. Entonces, es muy infantil pretender que todo sea perfecto. Nada es perfecto. Nada sale exactamente como tú quieres. Entonces, eso es una lección que la aprendí y yo prefiero un enfoque estoico. Así que yo me quedé ahí en la furgoneta, me llevé un termo con una infusión riquísima y estuve ahí disfrutándola. Estuve riéndome, estuve charlando, bebiendo cerveza, comiendo y cuando me llegó mi momento pues me fui a mi casa y punto, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Me acuerdo que mi amiga Nancy Fabiola me escribió un mensaje para decirme, oh, lo siento muchísimo, que se haya suspendido el concierto. Me imagino que, yo qué sé, que a lo mejor te sientes triste porque es horrible cuando te has estado preparando tanto y luego... Pero es que de verdad, sé que puede sonar un poco raro, pero es que me da exactamente igual. Es que me da exactamente igual porque, ya lo he dicho antes, es que hay muchos días en el año, si no se hace ese día se puede hacer otro día. Al final nosotros no podíamos hacer nada, o sea... El concierto estaba previsto en un sitio que estaba al aire libre, había pronóstico de lluvia y es lo que hay. O sea, nosotros intentamos hacer todo lo posible para que se hiciera, pero no se pudo hacer. Y esas son las opciones que teníamos y con lo que teníamos hicimos lo que pudimos. Pero que de verdad nada es tan importante en la vida. Nada es tan importante. Algunos estaban nerviosos por el tema de la hora del concierto que se estaba retrasando, pero es que es lo que hay. Y luego, pues a lo mejor otros estaban también nerviosos por el tema ese, pues ya sabes, ha llovido, se retrasan las horas, no sé, todo se desorganiza un poco. Pero es que de verdad, si eres músico, ser músico de la calle, como yo le llamo, ya estás acostumbrado a eso. Salvo a lo mejor que seas, a lo mejor, yo qué sé, un músico de una orquesta o algo más regulado. Pero generalmente si tú eres un músico de la calle, como yo me llamo a mí misma y nos llamamos los que estamos en mi situación, digamos, tú ya estás acostumbrado a lidiar con los horarios que no se cumplen, pero no por falta de profesionalidad de nadie, sino porque las circunstancias a veces, pues como en este caso, pues llueve y te fastidia toda la prueba de sonido, te fastidia todo el montaje y no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Os pondré al tanto, os seguiré enseñando vídeos, os seguiré enseñando fotos de lo que tenga. Creo que me van a pasar fotos de la Eliana. Cuando tenga fotos así chulas, pues las compartiré. De momento es que no tengo nada. Y yo cuando voy a tocar es como... Estoy muy concentrada en el concierto y no me acuerdo de grabar con el móvil, no me acuerdo de grabar. Entonces voy a intentar a ver si me concentro un poco en eso y puedo grabaros y contaros un poco pues cómo es un bolo, ¿no? Pues desde que llegamos, montamos y vamos a este sitio, al otro, bueno. Tampoco quiero ser una pesada con el móvil, no me gusta la gente que está siempre grabándose con el móvil y grabándolo todo, no me gusta, prefiero más vivir la vida, digamos, en el momento, pero voy a intentar grabar algunos momentos que yo considere que no sea muy invasivo, pero que sea divertido y bueno, y que aporte un poco. Así que nada, yo creo que esto es todo, espero que no se me haya olvidado nada, mi gato me ha estado molestando todo el vídeo. Me ha sido imposible concentrarme, pero espero haber podido contar la historia bien y que este vídeo sirva de algo. Esto ha sido todo. Os envío un saludo a todos vosotros y también a nuestros amigos de 33TV. Nos despedimos y nos veremos en el próximo programa. ¡Nos vemos!
Estaba terminando de editar el vídeo y he recibido la noticia de que estaré en Alfarrasí el próximo viernes 12 de julio. Así que todos los que ya habíais comprado la entrada, espero que podáis venir en esta nueva ocasión. Os espero allí. Y también el día 13, al día siguiente, nos veremos en Benigànim. Así que ahí tenéis 2 fechas en las que podéis venir a ver el concierto y venir en compañía si os apetece. Así que eso es todo. Ahora sí que termina el programa. Nos vemos el viernes en Alfarrasí y el 13 en Benigànim. Besos.